educación de calidad para todos, más que un proyecto educativo, es un proyecto de sociedad. La calidad en el ámbito de la educación está asociada a factores humanos, económicos, políticos, culturales, científicos y tecnológicos. Según la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la variable calidad es sinónimo de eficiencia en el buen uso de recursos, de equidad en la distribución de los beneficios educativos, relevancia en la respuesta a las necesidades de la sociedad y pertinencia según las necesidades del estudiantado. Desde el punto de vista docente, dependerá de cómo se organiza y gobierna el sistema educativo, de cuánto se invierta en formación, en las evaluaciones a los progresos, de la motivación, el apoyo y la participación de los grupos sociales o agentes educativos implicados. Esa concepción antigua del docente como un instrumento más del proceso educativo quedó descontinuada y los estudios sobre los sistemas con mejores niveles de desempeño del mundo son concluyentes sobre su relevancia como factor de calidad en la educación. Las propuestas de políticas educativas en América Latina y el Caribe han priorizado políticas relacionadas con el perfil de ingreso, formación inicial y creación de condiciones para atraer a los mejores candidatos a la docencia, la evaluación del desempeño y su continuo desarrollo profesional. En el caso dominicano, un artículo de publicación reciente de la periodista Socorro Arias titulado "En República Dominicana hay más docentes de los que necesita el sistema, pero su preparación es cuestionable", apunta a esta realidad. Tenemos más licenciados en educación graduados que los que se van a necesitar por los próximos 10 años. Sin embargo, cantidad no es sinónimo de calidad, que fue el mismo debate que se sostuvo en el pasado reciente cuando se asignó el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Sin contar los alarmantes resultados de los últimos concursos de oposición docente del país. Solo en el recién celebrado concurso cumplieron con los requisitos de participación más de 73,000 postulantes, de los cuales asistieron al proceso unos 71,826, resultando aprobados más de 29,000. Apenas el 41,10% de los evaluados. Reprobaron más de 42,000 participantes, que casi en su totalidad provienen de los programas tradicionales de educación en la oferta de las universidades locales. ¿Por qué en nuestro caso el tema de la cantidad y la calidad no se ha superado? Si la tendencia es establecer pruebas para mejorar los estándares, ¿por qué sigue predominando lo económicamente conveniente en detrimento del equilibrio entre lo políticamente correcto y la demanda? Hablemos de ello. Mi nombre es Julio Baleirón Ureña, soy psicólogo y docente. En INTEC estoy trabajando como coordinador del Centro de Atención Psicosocial actualmente. Bienvenido, Julio, a Esfera Global. Se nos avisa que desde la Oficina de Planificación del Ministerio de Educación hay más docentes graduados que los que requiere el sistema. ¿Esto representa un problema de cara a la calidad docente y cuántos por encima de los que se necesitan aproximadamente estamos egresando de las universidades? Mira, decir exactamente que hay demasiado docente, eso depende, porque depende del área de que estemos hablando. Por ejemplo, en el área de lengua española es donde hay más docentes. Sin embargo, en las áreas de matemáticas, de ciencias naturales y esas áreas que son de las ciencias duras, ahí faltan docentes. No hay muchos docentes en biología, por ejemplo. No hay muchos docentes en química. Al punto que en algunos lugares yo he escuchado por parte de directivos del centro educativo que lo que hacen es que miran a ver quién se atreve a dar biología. Quiere decir que faltan profesores de biología. Sí hay muchos docentes en el área de lengua española, eso es verdad. Ahí hay muchos docentes, sobre todo hay muchos docentes. Más de los que se necesitan.
Mira, decir que es mucho más de lo que se necesitan, yo no me atrevo a hacer esa afirmación así. Hay más docentes realmente, y sobre todo del área de primaria. Primaria hay muchos docentes. El primaria es un generalista, sobre todo en los primeros 3, 4 grados, es un generalista. Ya en los 4 siguientes grados, los 3 siguientes grados, o sea, ahora mismo cuarto, quinto y sexto, ya el maestro requiere de un dominio de áreas más especializadas, como es el caso de la matemática, como es el caso de la misma comprensión lectora. Pero el hecho de que existan más docentes en un área especializada que en otras, y que de eso debemos presumir que hay una falla, apunta a un problema de planificación. Por supuesto, yo creo que eso sí es cierto, sobre todo cuando acuérdate que la formación docente no depende tan solo del Ministerio de Educación, sino también que tiene que ver con el Ministerio de Educación Superior. Son las universidades las que forman al docente. El ministerio no forma docente, el ministerio dice su necesidad, plantea su necesidad, pero son las universidades que forman docentes. Entonces sí ha habido un problema, se puede hablar de que hay un problema de planificación, porque de hecho los concursos que se han hecho en el Ministerio de Educación siempre obedecen a las necesidades que se tienen. ¿Usted ha conocido de alguna iniciativa del Ministerio de Educación Superior de manera interinstitucional que convoque al diálogo a las universidades como para hacer un esfuerzo más coordinado entre la demanda del sistema, la demanda del mercado y la oferta académica? Bueno, yo estuve trabajando en el Ministerio de Educación, mientras estuve incorporado en él, con una comisión que efectivamente había un esfuerzo de identificar claramente cuáles son los docentes que se requieren y en qué lugar. Porque otro tema también distinto, no es lo mismo las necesidades que tienen. Por ejemplo, yo te puedo decir que entre Santo Domingo, San Cristóbal, y si sigue subiendo La Vega, Santiago, hasta Mao, ahí está el 70% de las escuelas. ¿Usted cree que de hacer esa intentona de organizar podría surgir una resistencia de las universidades? Es probable, es probable. Sobre todo porque hay que tener claro que la formación docente se ha convertido para un grupo muy grande de universidades en la principal fuente de ingreso. Y eso es una realidad. Es decir, yo creo que la inversión que ha hecho el país en formación docente, que es muy cuantiosa, yo digo que el día que podamos sumar todo lo que se ha invertido en formación docente desde el año 1992 a la fecha, posiblemente nos vamos a poner la mano en la cabeza, porque son muchos millones que se han invertido. Y eso es bueno, y es necesario. El tema es si esa formación ha obedecido estrictamente a una necesidad, por tanto a una planificación. Entre calidad y cantidad, ¿dónde está el problema ahora que señala este gran esfuerzo fiscal del país? Bueno, yo creo que está en las dos cosas. Cantidad en el sentido, reitero, aquí no hay suficientes maestros en las áreas de las ciencias, no lo hay. Y eso lo sé porque lo viví. O sea, yo me moví en todo el territorio nacional y conocía bastante bien las estadísticas, y aquí faltan docentes en las áreas de las ciencias. Hay muchos docentes en otras áreas, eso es una realidad. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los idiomas, pero por Dios, nadie va a enseñar lo que no sabe. ¿Cómo puede ser que una persona va a enseñar inglés y no sabe inglés? Eso es imposible. Entonces, si queremos tener el inglés como segunda lengua, entonces tenemos que tener docentes en todo el país que enseñen inglés. Eso es un tema muy, muy complejo. ¿Mejorar el salario y las condiciones de la vida de nuestros docentes cambió la variable calidad? No, definitivamente no. Yo creo que ahí hay un tema que es muy delicado cuando hablamos de salario docente. Muy pocas personas, bueno, muy pocas, eso también es difícil, pero pocas personas se van a dedicar a la función magisterial con un salario de 60,000 pesos, por ejemplo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ahora, yo creo que había que mejorar los salarios docentes, eso no me cabe la menor duda. Ahora, asimismo como se ha ido aumentando el salario, el ministerio debió ser, digamos, más exigente consigo mismo y con el docente mismo para mejorar la calidad.
dándole acompañamiento, dándole formación continua. O sea, no es solamente contratar docentes. A mí me hicieron una pregunta hace tiempo, ¿qué tiempo toma formar un docente de calidad? Y yo decía, 8 años. Y alguien me decía, 8 años en la universidad. Digo yo, no, 3 años y medio, 4 años en la universidad y después 4 años de acompañamiento continuo, que permita que esa persona que recién terminó la universidad se haga un docente de calidad. Pero aquí se ha invertido muchísimo en capacitaciones, certificaciones, cualquier amalgama de oportunidades para los docentes, además de que el salario de todos los profesionales en este país, a quienes más se les aumenta es a los docentes. Cierto. Y a las enfermeras y a los médicos. No, eso es verdad, yo no tengo la menor, no puedo negar esa realidad. Ahora, cuando hablamos ya de lo que es formación continua, que tiene que ver con la formación que tiene ya un profesional una vez que se incorpora a su trabajo, tiene que estar continuamente actualizándose, tiene que estar continuamente revisando lo que hace. Ahí viene un concepto fundamental que hoy se está trabajando mucho, que es el concepto de colegialidad. Es decir, un médico, por ejemplo, los médicos celebran mucho actividades anuales que son congresos. Simposios. ¿Y para qué un médico hace eso? Que él sabe que su ciencia avanza y que él tiene que ponerse al día en ese sentido, ¿no? Sí. Lo mismo ocurre con el docente, con la complejidad, que el trabajo del maestro es un trabajo fundamentalmente cualitativo, porque cuando hablamos de enseñar y aprender, eso no es hacer una cirugía. No, por Dios, no es lo mismo. Cuando estamos hablando de enseñar, cuando estamos hablando de aprender, estamos hablando de procesos que son intangibles. ¿Cómo yo sé cómo aprende un niño? ¿Aprenden todos los niños iguales? No. ¿Aprenden en el mismo tiempo todos los niños? Tampoco. Nosotros hicimos un estudio, que eso es como para uno también entender los procesos educativos, y a 200 escuelas le dimos seguimiento durante 4 años. 4 años a 200 escuelas. A los niños que estaban en cuarto de primaria, ahí le dimos una prueba de lo que debían aprender en cuarto. Previamente se la dimos cuando estaban en tercero, para saber qué sabían ya. Déjame decirte, mira el dato más curioso. Todavía en séptimo grado, muchachos del sector privado y sector público, todavía no dominaban lo que debían saber. Arrastrando deficiencias. Arrastrando deficiencias. Julio, vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos el tema. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS.
Julio Baleirón en Esfera Global, docente, con quien converso sobre calidad de los docentes en la República Dominicana. Gracias, Julio. Hablemos sobre el programa de docentes de excelencia. ¿Cuáles logros exhibe? ¿En qué consiste? Mira, si se pudiera hablar del logro, yo creo que el concurso que recién terminó muestra que todos los egresados del ISFODOSU, es decir, del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, y excepto un estudiante egresado del INTE, ambas instituciones se metieron fuertemente en lo que es el docente de calidad. Todos los egresados pasaron el concurso. ¿Y eso qué significa entonces? Es que ahí se estuvo haciendo un trabajo con esas personas para convertirlo en ello a través del rigor, a través del estudio sistemático, a través de la lectura permanente, a través de la investigación, de que se formaran bien como maestros. Eso para mí es el mejor indicador. ¿Cuál es el tipo de conocimientos que requiere un docente de este siglo? Uy, esa pregunta es grave, Sí. grande, porque yo digo que requiere de muchas cosas. O sea, primero conocer el mundo que está viviendo, comprender la realidad que está viviendo, ponerse al día en todas las cosas que van sucediendo en el mundo. Yo siempre he dicho, en el mundo han sucedido cosas en los últimos 15 años que han transformado el mundo, debieron transformar la escuela, y cuando digo debieron es porque no lo ha hecho, la escuela ha seguido igual. Y es el tema, por ejemplo, tú me mencionabas ahorita de las redes sociales, el tema, todo este asunto que tiene que ver con la Internet. ¿Qué tiene la Internet? La Internet no ha planteado que el conocimiento nadie lo tiene exclusivamente, el conocimiento es público. No, ya no hay un monopolio El conocimiento de la es público. Ya el maestro que yo tuve, cuando yo me formé como psicólogo, había un maestro que siempre tenía su librito debajo del brazo. Y nosotros locos por saber cuál es el librito, pero él nunca nos enseñó el librito. De ahí era que venía la clase. Ya tienen un smartphone. Ahora tienen un smartphone, ahí el conocimiento está ahí, hay que buscarlo. El gran problema de hoy es saber usar el conocimiento. Y discriminar los discriminar, contenidos de exactamente. valor de los que no. Entonces, la escuela ya debió cambiar. Ya la escuela no es para exponer conocimiento, es para construir conocimiento. Y sobre todo los aprendizajes para la vida, ¿no? Y aprendizaje para la vida. O sea, yo, por ejemplo, como docente, yo doy clase en psicología. Yo soy psicólogo y doy clase en psicología. Y gran parte del tiempo yo lo dedico con los estudiantes a reflexionar sobre ellos y el mundo. Y yo se lo digo, ¿cómo ustedes están viendo el mundo? ¿Cómo ustedes están viendo en el mundo? ¿Cómo ustedes se sienten en el mundo? ¿Qué ustedes piensan hacer en el futuro? ¿Qué están haciendo hoy para poder lograr lo que ustedes quieren hacer en el futuro? Y eso tengo que hacerlo independientemente de la asignatura, porque tengo que provocarlos a ellos a pensar en sí, en su propia realidad, en lo que ellos requieren, en lo que ellos necesitan. Para lograr ese camino de calidad en los docentes, esa meta, ¿cuál es el modelo de formación inicial que necesitamos? Hablar de modelo, yo te puedo decir cuáles pueden ser las características que esa formación inicial debe tener. Primero, yo digo que la formación inicial debe implicar una transformación cultural y una transformación de los esquemas mentales. ¿A qué me refiero? Todos nosotros pasamos por una escuela muchísimo tiempo. El que duró menos duró 12 años. Sí. Pero el que se quemó y repitió duró 13, 15. 14 y 15 años. Y todos aprendemos que hay maestros que enseñan. A veces no son los mejores maestros que enseñan. No, creemos eso. Nos hacemos una idea. Entonces, todos tenemos la idea de que si yo soy riguroso y si yo soy esto, entonces la persona va a aprender. No, las cosas no funcionan de esa manera. Por eso yo digo, tiene que haber cambio en los esquemas mentales. Tiene que haber cambio en la manera como yo creo que la gente aprende. No, es que no todos aprendemos de la misma Y hay manera. que generar el clima para que Bueno, se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es un aspecto fundamental, Sí. el entender el papel que tiene el clima, el papel que tienen las relaciones, el papel que juegan, por ejemplo, el sentimiento de expectativa que genera. Por ejemplo, cuando un maestro le dice al estudiante y le hace sentir al estudiante de que él es bueno, la probabilidad de que él aprenda es alta. Hay un caso que fue para mí genial, un jovencito de INTE que se graduó con 4.0.
4.0 en INTEC significa que ese muchachito, todas las asignaturas tuvieron sobre el 95. Y estudió una carrera nueva que se llama Ciencias Actuariales y Estadística. Eso es estadística por todos lados y eso es matemática por todos lados. Complejo. Cuando él estaba terminando el bachillerato, en mitad del bachillerato, una maestra le dijo a él, pero fulanito, tú eres brillante y te estás desperdiciando. Él contó esa experiencia, él dijo, pero caray, es verdad. Se dedicó a estudiar, llegó a INTEC con una beca, con la beca que tiene INTEC, llegó a INTEC, se metió en esa carrera. El coordinador de la carrera me decía ahí, cuando estaba en la graduación, me decía, Leo, nos pusimos todos los profesores a buscarle un fallo a ese muchacho. No se lo encontramos, se graduó con 4.0. Estaba motivado. Ahora, la maestra lo motivó, Claro. La maestra lo sacó de su zona de confort, le dijo, mira de lo que tú eres capaz. Fíjate lo interesante de eso. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el sistema de evaluación docente, tan criticado? Mira, bueno, yo te puedo decir, porque lo conozco de adentro, porque yo fui la última persona que evaluó a los docentes en el país. En el 2017-2018, nosotros evaluamos a casi 90.000 docentes en 2 años. ¿Cómo variaron los resultados? Bueno, yo te puedo enseñar, aquí mismo yo te lo puedo mostrar, Sí, para sí. que tú veas, sobre todo los docentes en aula. Ese gráfico que ustedes tienen ahí en pantalla, en ese gráfico le dice a ustedes, docente destacado. Un docente destacado es aquel que tiene calificaciones que va de 90 a 100, el 2.9, de los 65.000 maestros de aula. El 2.9 estuvieron en esa categoría. En la categoría que le sigue, que es de 80 a 90, solo tuvo el 23 y pico %. Tú me preguntarás, ¿y el resto? El resto, el 70 y pico % estuvo en las últimas categorías. Sobre todo en la categoría última, que la calificación, la calificación que tenía era el docente que prácticamente no tiene casi ningún conocimiento, 38%. Eso generó un debate muy serio, porque decía que la evaluación como que no se correspondía. Bueno, la evaluación se correspondió con los estándares que el mismo ministerio tiene. El ministerio tiene unos estándares de lo que un maestro debe hacer y de ahí se basó la evaluación. Pero ahora también se habla de tocar la evaluación y adaptarla a la realidad. Cuando uno modifica algo, ¿lo modifica para bajar el estándar o para conseguir mayor estándar? Depende de lo que tú quieras. Si tú lo que Si lo que queremos quieres es que pasen los docentes. si tú lo que quieres es tener cada día un docente de mayor nivel, tú tienes que subirlo. Tú tienes que subir el No estándar. adaptar la prueba al docente. No, por Dios. No, por Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque entonces estaríamos clavándonos nuestro propio cuchillo, ¿no? Como dicen, cuchillo para mi garganta. O sea, yo tengo que subir el estándar. Ahora, yo no puedo poner un estándar tan alto que entonces nadie lo salte. ¿Y por qué dice el ministerio, las autoridades de educación, que esta prueba es excluyente? Bueno, no sé a qué se refiere con Yo no lo entendí, se lo pregunto a con usted. decir que es excluyente, porque si excluyente significa voy a excluir al que menos sabe, pues entonces eso es muy bueno. Si eso significa excluyente. Y en eso, yo creo que eso es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque entonces pudiera decirse, o se pudiera querer decir, que esa prueba lo que está haciendo es excluir a los más pobres. Bueno, ahí se está metiendo en un problema muy serio, porque no necesariamente, aquí en sentido general, lo que estudian para el magisterio, no importa la universidad, porque todo lo hacen con fondos del Estado. Sí, Son gente que viene de la clase media y la clase baja. sí. Yo no conozco personas de la clase alta que estudien educación. Un gran empresario no se dedica a la docencia. Conozco personas de clase alta que están muy preocupadas por la educación y se involucran, Preocupadas, pero que sean consagrados. pero que se hayan consagrado como maestros. Sería muy atípico. Conozco una muy persona. atípico. Yo no conozco Yo ninguna. conozco una persona que se ha dedicado por entero. Por una gran vocación. Por una gran vocación, por entero al tema de lo que es, digamos, la educación y enseñar. Dicen por allí, la gran mayoría fue prácticamente el universo que reprobó la prueba, que quienes la pudieron superar
fueron favorecidos por la política. Y usted ya se ha referido a la intromisión de la política en estos procesos y en las políticas educativas. Mira, lo que sí ocurrió con el concurso, recuerda que el primer reporte que dio el Ministerio de Educación con respecto a los resultados era que realmente fue mínimo el número de personas que pudieron realmente avanzar, es decir, pudieron sacar las calificaciones necesarias en la prueba. El Ministerio hizo prácticamente una serie el 60% reprobó. Bueno, el Ministerio hizo algo que fue que lo que parecía ser la herramienta más fuerte, en términos de que esa era la que medía sobre todo las competencias, eso lo pasó a otra herramienta de evaluación que era la entrevista, pero yo siempre he dicho, la entrevista, aquí no hay suficientes personas para hacer entrevistas. Yo participé en los concursos anteriores y realmente era muy difícil encontrarse que entre los 3 entrevistadores hubiera un rango que uno pudiera decir aceptable, en que ellos tuvieran las calificaciones lo más cercanas posible. Te podía encontrar a una persona que podía darle en la entrevista a una persona la mayor calificación y en esa misma entrevista el otro le daba la menor calificación. Y tú decías, pues, ¿qué era lo que veía uno y qué era lo que veía el otro? No estás viendo lo mismo entonces. Exacto. Entonces el nivel de dispersión era muy alto. El criterio, ¿no?, de los evaluadores tampoco. Es muy difícil porque es que entrevistar y calificar una entrevista implica una subjetividad muy grande. Claro. Muy grande. O sea, para mí no es que se quite la entrevista, pero hay que habría que preparar a ese personal y darle menos peso. Sí, como Porque antesala a la es muy prueba. subjetiva. Y entonces, bueno, si se hizo eso, lo que se hizo al final de cuentas fue disminuir el estándar. Y por eso, pero fíjese que a pesar de esa medida, de los 79,000 personas que querían, que fueron al concurso, ¿cuántos pasaron? El 40%. En resumen, Julio, 19,000. podríamos concluir, y lo dirá usted, no tengo yo la competencia para decirlo, además de prácticamente el 60% de los que reprobaron, también se quemó el sistema. Yo siempre he dicho que los resultados del concurso deben permitirnos valorar lo que se hace en las universidades. Para mí eso está clarísimo. Se quemaron las universidades y fracasó el sistema. Y que el acompañamiento a esas universidades no se hizo. En ese sentido, como tú dices, se quemó el sistema. Porque ciertamente que el 60% de los profesionales no puedan realmente calificar, eso es muy serio. Gracias, Julio, por esta interesante participación en Esfera Global. ¿Cómo no? Continuamos.
La tendencia global es el desarrollo de iniciativas orientadas a contribuir con la mejora docente. Por ejemplo, nuevas exigencias para el ingreso al sistema educativo por concurso y estándares como marco referencial del desempeño. En la República Dominicana existe el programa de formación Docentes de Excelencia, que incluye una prueba estandarizada e internacional con altos requisitos para el ingreso a la carrera. Se estableció en el Pacto por la Reforma Educativa firmado por todos los partidos políticos dominicanos, no agradable para las universidades privadas, porque la carrera de educación es muy rentable, tiene bajísimos costos y es muy demandada por las personas y por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su proceso político, según denunciara el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo del antiguo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez. El concurso de oposición docente del 2021, que pretendía cubrir 19.181 plazas vacantes del sistema preuniversitario, que se habían acumulado por años, desencadenó protestas entre los aproximadamente 42.300 docentes dominicanos que reprobaron. Los únicos conformes son los 29.527 docentes, orientadores y directores que pasaron la prueba, unos 10.000 más de los que inicialmente la institución requería para llenar las plazas vacantes, de entre los más de 71.000 docentes que cumplieron requisitos para presentar la evaluación, por lo que se escogerán a aquellos con más altas calificaciones y el resto pasará a integrar el registro de elegibles para ser avisados en caso de habilitarse vacantes en sus áreas o niveles. Algunas veces, dice la Asociación Dominicana de Profesores, que se trató de un proceso democrático, participativo, abierto y plural. Y algunas otras, de forma contradictoria, dicen que su realización es una frustración, como afirmara su actual presidente Eduardo Hidalgo, añadiendo que las autoridades se lo sirvieron con cuchara grande. A eso respondería el pueblo sabio: con la ADP es palo si boga y palo si no boga. Hola, yo soy Juan Ariel Jiménez, economista, pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, actual vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, y vengo a Esfera Global a compartir un tema de sumo interés para todos, ¿cierto? Bienvenido, Juan Ariel, así es, muchas gracias por aceptar la invitación. Recientemente hablabas de que tenemos más egresados que plazas docentes hábiles en el sistema. ¿Cuántos docentes en promedio, si tienes las cifras, están graduando en las universidades? Las universidades, al momento de redactar la normativa 0915, tenían en sus planteles más de 40.000 estudiantes en carreras relacionadas a pedagogía, mayormente dedicado a educación primaria y educación inicial, con muy pocos estudiantes en carreras de ciencias y de humanidades orientadas hacia la educación secundaria. Cuando se hicieron las proyecciones, se veía que más del doble de los egresados que se iban a necesitar por los próximos 8 años, del 2016 al 2024, ya estaban en aulas y en proceso de entrar a la carrera. Entonces, por eso la normativa 0915 plantea un aumento de los requisitos para ingresar a estudiar educación, porque era hora de enfocarse en calidad y no en cantidad. Hablas de esa necesidad proyectada entre el 2016 y 2024. ¿Cuántos en promedio? Se necesitaba cerca de 89.000 docentes porque se hizo una proyección de aumento de la población estudiantil y también de las jubilaciones que iban a ocurrir en ese periodo. Entonces ahí se vio que se necesitaban cerca de 89.000, pero ya al inicio del proceso había 40.000 docentes estudiando, otros tantos egresados, y a ritmo de aumentar 10.000 nuevos estudiantes cada año, pues se veía que se podía producir una sobrepoblación de egresados de educación que no iban a encontrar plaza ni en el sector público ni en el privado. Con la experiencia que has acumulado ya en planificación, ¿tú puedes percibir un problema de planificación en el ministerio? Absolutamente. Yo creo que la desconexión que hay entre la educación superior, que es regulado y supervisado por un ministerio, y la contratación docente para las aulas dominicanas que se realiza en otro ministerio. Porque en República Dominicana se tienen dos ministerios de educación, Ministerio de Educación Superior
y educación preuniversitaria, para decirle de algún modo. Entonces esa falta de conexión hace que se generen estos espacios donde se tiene una disonancia entre oferta y demanda. ¿Cuáles son las universidades que más egresan? La Universidad Autónoma de Santo Domingo sería la que en ese momento tenía una mayor cantidad de estudiantes, seguida por la OIM y UTESA. Y supongo que, porque ya habías señalado en otro momento, que hay una intromisión de la política dentro de las planificaciones de las políticas educativas. Lamentablemente, porque para algunas universidades privadas el tema de formar futuros docentes era muy rentable. Y por el tema de la UAS, la Facultad de Ciencias Educativas, tenía un fuerte peso por ser una de las facultades más grandes en cantidad de estudiantes y de profesores. Entonces la normativa 0915 hace ciertos cambios, entre ellos que la formación de docentes de secundaria se realice en escuelas de ciencias y de humanidades. Por ejemplo, el profesor de matemáticas para la educación secundaria iba a ser formado como matemático con orientación a educación secundaria. Por tanto, su formación era en la escuela de matemáticas. Así el profesor de lengua y literatura iba a ser formado como un profesional de la literatura, con materias obviamente relacionadas a la pedagogía. Pero para la educación secundaria el enfoque era disciplinar, mientras que la formación inicial y la formación primaria el enfoque era más pedagógico. Sí, porque sobre todo abundan profesores generales, ¿no? Pero para especialidades creo que ahí es que está el problema. Y justamente por eso se hizo la proyección de necesidades para cada uno de los niveles en cada una de las provincias del país. Porque también un elemento que veíamos es que se tenía una excesiva concentración de formación de docentes, por ejemplo, en la capital, cuando la mayor cantidad de docentes se iban a necesitar en ciertas provincias. Entonces, por eso fue tan importante hacer ese ejercicio y que la política de becas del Estado fuera orientada a suplir esas necesidades. ¿Ha habido alguna intención que conozcas de acuerdos, armonía interinstitucional entre estos dos ministerios que están manejando nuestro sistema educativo y las universidades, de manera que se acople la oferta académica a la demanda del sistema y del mercado además? Justamente en la implementación de la normativa 0915, eso fue lo que logramos. En diálogo constante con las universidades, explicarles el proceso que estábamos implementando, pero también desarrollar una política de becas que permitiera el financiamiento de la inversión que iban a necesitar las universidades para formar docentes de excelencia. Incluso se financiaba la contratación de profesores de alta calificación, la construcción de laboratorios, el equipamiento para ciertas materias, por ejemplo, biología, química, la implementación del programa de inglés por inmersión en las universidades, porque se quería que todo docente fuera bilingüe. Y que los futuros docentes tuvieran la libertad de usar textos en cualquier idioma, ya sea en español, ya sea en inglés, de poder hacer sus maestrías en universidades anglosajonas. O sea, se quería formar un nuevo modelo de docente. Y por eso es que preocupa tanto el énfasis de las actuales autoridades de educación de combatir el programa de excelencia, de aumentar el ingreso de personas mediante la sustitución de las pruebas de ingreso, de no permitirles a los docentes de excelencia, a los egresados de estos programas, ni siquiera que participen en el concurso, de bajar los estándares, de eliminar la normativa 0915. Todo con miras a volver a un sistema de formación de docentes en masa en lugar de formación de docentes especializados y con mayor calidad. Vamos a dedicar en el siguiente bloque tiempo a ver ese problema específicamente que creo que y llamó mucho la atención a la hora de decidir conversar contigo. Creo que es alarmante que así sea, porque no estamos aquí haciendo este gran esfuerzo fiscal del Estado Dominicano para ir en retroceso, ¿no? Exactamente. Pero se debatía en el 2012 esto de calidad versus cantidad, y fue una impronta del Partido de la Liberación Dominicana el otorgar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Hoy, ¿tú qué crees que sería la respuesta a aquel debate del pasado? ¿Es cantidad o es calidad? Yo creo que la clave es la adecuada planificación para que no haya una disyuntiva entre calidad y cantidad.
Yo creo que si se reconoce primero que la clave del proceso educativo son los docentes. Por tanto, cualquier aumento presupuestario debe ir sobre todo al apoyo a los docentes, a formación de una nueva generación de docentes, a la capacitación de los docentes actuales, por ejemplo, con programas de formación situada en el aula, con el uso de textos dirigidos y a apoyarles en su labor, porque el docente muchas veces está muy solo, tiene poco tiempo, tiene muchas dificultades y el Ministerio de Educación, en lugar de promoverle herramientas, de apoyarles, lo que hace es exigirle más burocracia. Y esto lo hago una crítica incluso a la gestión nuestra. Yo creo que cometimos algunos errores que tenemos que mejorar. Pero el apoyo no es solamente económico. Hay un apoyo profesional, Sí. hay un apoyo emocional. Tenemos que saber que los docentes son profesionales que están día a día con 30 alumnos, Sí. 25, 35 Difícil, alumnos, difícil. todos sus problemas de ellos y de sus familiares. Es mucho para un docente. Y decía una frase, la escuela no puede sola. Entonces por eso es que hay que darles el acompañamiento. Que cuando un docente tiene un reto con un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje, pueda tener las herramientas para poder encontrar el apoyo para darle solución a ese estudiante, esa estudiante que está teniendo las dificultades. Entonces yo creo que el docente tiene que sentirse que todo el Ministerio de Educación está trabajando para apoyar su labor en el aula y no solamente desde un nivel central exigiendo, implementando normativas sin la debida sincronización con esa realidad que vive el docente, que muchas veces no se conoce desde el nivel central. Juan Ariel, vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Juan Ariel Jiménez en Esfera Global conversando sobre calidad docente, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y economista. En el bloque anterior hablábamos de la normativa y del programa de docentes de excelencia. Si lo puedes dar a conocer un poco, además que me motivaste con esa idea de que te dedicabas
a un ejercicio, ¿no? Y que cuando vas a este programa abandonas todo y te dedicas a él absolutamente. Sí, yo estaba trabajando en el Banco Central, era funcionario del Banco Central, dedicado exclusivamente a temas macroeconómicos. Y cuando vi la oportunidad de colaborar con la educación de mi país, renuncié del Banco Central, me fui al Ministerio de la Presidencia a coordinar el programa. No sabía ni cuál iba a ser mi sueldo, pero lo dejé todo porque soy un apasionado de la educación. ¿Qué logramos con este programa de docentes de excelencia? Lo primero es que la normativa hacía un cambio radical del modelo de formación. Pasábamos de docentes que se formaban los fines de semana a docentes que tenían que estudiar a tiempo completo y dedicación exclusiva. Pasábamos de formar docentes en universidades donde el cuerpo de profesores no tenía nivel de maestría en el área, sino que tenían maestría, por ejemplo, en educación superior, no en matemáticas. No estaban especializados. En su área que iban a enseñar. Pasamos de un modelo en donde las universidades pues contrataban a profesores sin PhD, menos del 1% de los profesores tenía PhD, a un modelo donde se exigía que cada profesor tuviese al menos maestría en su área y que al menos un 10 o 20%, dependiendo de inicial o primaria o de secundaria, tuviera PhD, aumentando todos los años. ¿Cuántos doctores lograron, por ejemplo? Nosotros trajimos doctores de todas partes del mundo, doctores en literatura, de Puerto Rico, por ejemplo, doctores en filosofía, los trajimos de España, matemáticos, los trajimos de Colombia, incluso dominicanos que vivían en el exterior, los logramos traer para ingresarlos a la formación de los futuros docentes. Pero por otro lado, se le daba becas a los estudiantes de entre 6.000 y 7.000 pesos para que pudieran dedicarse a tiempo completo y no tuviesen que trabajar. Y se les pagaba a cada estudiante la matrícula completa entre 360.000 y 400.000 pesos por carrera para que las universidades tuvieran los recursos suficientes para poder financiar la inversión para la formación de los docentes de excelencia. Y además convertir a las universidades en aliadas. Así es. Importante. Obviamente, pero además impulsar la investigación, impulsar las actividades culturales. Se estaban desarrollando clubes de lectura en las universidades. En la UAS, por ejemplo, desarrollamos talleres de literatura. Te puedo mencionar uno de ellos, el estudio de grandes mujeres de la historia, empezando desde Cleopatra hasta María Antonieta, cómo lo veía el cine, cómo lo veían la literatura a través de las novelas, por ejemplo. Entonces, una serie de actividades para que el formarse como docente fuera no solamente una experiencia académica, sino una experiencia cultural. Integral, ¿no? Integral. Y ahí es que viene la fase de los aprendizajes para la vida, que lo he mencionado en varias ocasiones. Tú habías dicho que hay violaciones a la normativa 0915. Así es. Las autoridades actuales, según tu parecer, están tocando la normativa para mal. Así es. Bueno, lo que ellos intentaron hacer en un principio fue eliminar la normativa. Y por el rechazo social, entonces están intentando modificarla. Por ejemplo, puedo decir que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se desconoció el establecimiento de que la formación de docentes de secundaria se realizase en las facultades de Ciencia y de Humanidades. Devolvieron todo a la Facultad de Educación en violación de la normativa con el permiso del actual Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y demás está decir que la esposa del ministro es aspirante a vicerrectora en el proceso de elecciones de la UAS. Eso es grave. Eso es gravísimo, porque es que tenemos al regulador en un proceso familiar de uno de sus regulados. Pero así también tenemos que el ministerio... ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yo creo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Pero desde el propio Estado, ¿a quién le correspondería evaluar esto? Le correspondería, bueno, yo creo que desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental o el mismo Ministerio de la Presidencia decir, mire, usted puede tomar decisiones y se ve bastante, tiene derecho a hacerlo, pero que eso no afecte las políticas públicas. ¿Cuáles opciones serían viables y que podamos decirles a las autoridades desde Esfera Global para, en vez de tocar la normativa, suplantarla, bajar los estándares, implementarlas, de manera que ese grupo que han resultado lesionados por la rigurosidad de la prueba o esta cualidad de excluyente que ellos acusan en la prueba se pueda superar? Lo que pasa es que tenemos que llegar a que esos estudiantes, si tienen un verdadero compromiso con la educación, si esa es su vocación, que tomen cursos propedéuticos, que tomen cursos remediales para alcanzar el estándar. Voy a poner un ejemplo isfodoso.
Al inicio de implementación de la normativa, IFODOSU tenía una tasa de aprobación de entre 20 y 25%. No sintiéndose cómodos con eso, desarrollaron una serie de cursos remediales que llevaron el nivel de aprobación hasta un 72%. Entonces ya estaban que, previo a implementar el examen, ellos entrenaban a los estudiantes que querían ingresar a las aulas de IFODOSU. No tenemos que bajar la vara, tenemos que ayudar a cada atleta a saltar mejor. Claro. Esa es la clave. No es rendirnos, es esforzarnos. Si un estudiante se quema en la prueba y siente el compromiso, démosle todo el apoyo para que siga desarrollándose y termine pasando la prueba y sea un excelente docente. Como forma de cerrar esta interesantísima entrevista, te pregunto, ¿lo puedes decir tú? No lo decimos nosotros, aunque lo dejamos entrever a lo largo del programa. Con ese prácticamente 60% de estudiantes que reprobaron la evaluación docente, también se han quemado en el castellano de la República Dominicana las autoridades en la gestión educativa, en las políticas educativas y la calidad docente. Yo creo que hemos reprobado todos como sociedad. Cuando uno ve que 60% de los que fueron al concurso reprobaron, antes era mayor, antes era 70% y hasta 75%. Sí. Yo creo que reprobaron más que nada las universidades que los formaron y reprobamos cada uno de nosotros que hemos sido funcionarios públicos y no atacamos ese problema a tiempo. Hay que hacer un mea culpa de todas las partes. Yo creo que reprobó la sociedad dominicana en formar mejores docentes. Pero hay esperanza. La mayoría de los egresados del programa de docentes de excelencia pasó con altas calificaciones. Muchos estudiantes que daban el discurso de graduación en las distintas universidades eran becados del programa de docentes de excelencia. Sí podemos como país. A eso tenemos que apostar. Y por eso yo soy un defensor de la normativa 0915 y lejos de disminuir los estándares, apoyemos la normativa, cumplamos los requerimientos de la normativa, impulsemos la acreditación internacional de las carreras y las entidades, porque eso es lo que permite generar el proceso de mejora continua y de sistema de la calidad. Y la competitividad. Claro, que no requerirá que haya un ministerio exigiéndome las cosas, sino que haya un sistema interno de aseguramiento de la calidad que lo permita. Juan Ariel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes. Continuamos. La calidad docente es un factor fundamental de la calidad educativa. Pocos temas en el campo de la política educativa generan consenso y polémica a la vez, como lo hace la calidad docente, cuya importancia para los logros de los aprendizajes no se disputa. De hecho, la postura de que es necesario mejorarla como aspecto principal del cambio educativo es de consenso universal. La controversia surge en el cómo hacerlo. El fenómeno de la mundialización, las migraciones masivas, los avances científicos y tecnológicos, entre otros, han provocado que los objetivos de los sistemas educativos nacionales se estén transformando para dejar de lado la mera transmisión de datos y la memorización que nos han provocado un gran daño como sociedad, para centrarnos en las competencias de los estudiantes, en el desarrollo del pensamiento crítico, en la capacidad de resolver problemas y la disposición al aprendizaje permanente, todo lo cual se traduce en unas exigencias para los profesores que son más complejas que nunca. La calidad docente en la República Dominicana evidencia que cualquier esfuerzo realizado para mejorarla ha sido insuficiente. Desde un mayor gasto en educación, la tercerización de la formación, capacitaciones mediante programas de becas, proyectos y acreditaciones a esos fines, hasta las mejoras salariales no se han traducido en los avances esperados, porque no solo es cantidad. Para muestra, el 58% aproximado de docentes que reprobaron el concurso de oposición en el 2021, sin que podamos obviar que sobre el restante 41% de los que aprobaron en el examen, aproximadamente, pesan rumores de favoritismos políticos como los compromisos de empleo a los compañeritos del partido. Las expectativas sobre los saberes docentes abarcan desde el conocimiento del área disciplinar que enseñan,
una sólida formación cultural, la aplicación de pedagogías innovadoras, la formación de la conciencia ciudadana, la atención a la diversidad, hasta la instrucción como agentes de cambio social. Por lo que para responder a los nuevos desafíos implícitos en su función, necesitan una clara definición de lo que se espera de ellos, en términos de sus intervenciones de aula, partiendo de un referente orientador de lo que es una buena enseñanza. Asumiendo este supuesto, factores como las declaraciones internacionales sobre la relevancia del docente en la educación de calidad, las recomendaciones de políticas docentes formuladas por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la visibilidad de las debilidades formativas de los profesores a partir de los diagnósticos educativos y las bajas posiciones que ocupa el país en las evaluaciones comparativas internacionales relacionadas a los aprendizajes escolares deben influenciar la voluntad política. Algo que se tiene claro es que los sistemas educativos que han experimentado mejoras lo han logrado fundamentalmente porque han sido más eficientes en conseguir gente talentosa interesada en la docencia, porque han desarrollado a sus docentes para que sean mejores instructores y porque garantizaron que estos se brinden en forma consistente a todos los niños del sistema. La sociedad que la ha demandado durante años y el Estado dominicano que hace un inmenso sacrificio presupuestario en procura de educación de calidad, no pueden quedarse sentados en la estación con su vestido dominguero esperando eternamente un milagro, como una Penélope. Nosotros, todos, merecemos ser salvados de la estafa histórica que ha sido la educación en la República Dominicana. Y eso no se logra sin mejorar el perfil de los docentes.